Yo voy a hablar de la interfaz urbano-rural y de los incendios de vegetación en la Patagonia. Bueno, como introducción, las personas hemos impactado sobre la superficie de la Tierra con el aumento de las edificaciones, el uso de los recursos naturales a largo plazo y la expansión de los asentamientos humanos, urbanos. Y con el crecimiento de los asentamientos urbanos se crea un borde que es la interfaz urbano-rural, que es donde las casas y las actividades humanas se entremezclan o limitan o están muy cerca con la vegetación natural. Bueno, sobre lo que voy a hablar, que también son los objetivos de la investigación, es sobre la interfaz urbano-rural de forma general y luego más en particular en el oeste de la Patagonia, en el suroeste de Río Negro y noroeste de Chubut, el crecimiento que esta interfaz urbano-rural tuvo durante 35 o 40 años, dependiendo del área de estudio, de la relación que tienen con los incendios y con la vegetación, de la percepción social. Analicé un poco los marcos culturales para saber cómo piensa la gente en pos de tener un conocimiento básico para luego comunicar qué actividades o qué tareas de prevención se pueden hacer. Y luego las conclusiones. La interfaz urbano-rural está en todas partes del globo terráqueo. Está en Argentina, en otros continentes. Y son lugares muy deseables para vivir por la cercanía que tienen con los lugares. Acá les presento recortes de un mapa global hecho para el año 2020, en donde vemos que las áreas amarillas en los distintos continentes representan áreas de interfaz urbano-rural. En Estados Unidos, acá en el oeste también, en Sudamérica, Oceanía y en Europa. La interfaz urbano-rural es una tendencia que está en aumento. El 4,7% de la superficie terrestre es para el 2020 es la superficie de la Tierra que similar a 2 veces el territorio de la India que ocupa hoy la interfaz urbano-rural. Pero se espera que para el 2040 ese porcentaje aumente de 4,7 a 5,8%. Un punto parece poco, pero en cantidad de hectáreas finales es bastante. Es decir, que es una tendencia hoy por hoy irreversible. Acá en este área, esto es la ciudad de una vista aérea desde Google Earth de Puerto Madryn, y acá vemos un detalle, que es el mismo mapa que encontré para el 2020, de las áreas de interfaz urbano-rural que están rodeando esta ciudad. Esta parte roja, no sé si lo alcanzan a ver el color, que sería el campo urbano, mientras que los colores amarillentos representan las áreas de interfaz urbano-rural. Lo mismo para este sector donde estamos ahora. Esto sería Playa Unión, acá está Rawson, Trelew y Gala. Todas las áreas que están pintadas de color amarillo, marrón y marrón más oscuro son áreas de interfaz urbano-rural. Para ilustrar un poco la tendencia que tiene el crecimiento de las interfaces urbano-rurales en Estados Unidos para el año 1960, el total de habitantes era de 180 millones. Pero de los cuales 6 millones ya vivían en la interfaz urbano-rural. Mientras que para el año 2012 esa población aumentó de 150 millones de personas. Pero el 30% para ese momento ya viven en la interfaz urbano-rural. Cada vez más la gente es atraída hacia las afueras de las ciudades. Bueno, el conflicto más conocido que genera la interfaz urbano-rural son los fuegos, son los incendios de vegetación. Ahora, después les voy a contar en dónde ocurren estos incendios. No es que en todas las interfaces hay incendios de vegetación, sino en lugares donde hay una época marcada de sequía. Por ejemplo, en Esquel, en Patagonia, tenemos una época marcada de sequía durante el verano, como lo demuestra este climodiagrama. Este climodiagrama representa el correr de las precipitaciones y la temperatura a lo largo de los meses del año. Cuando la temperatura está más alta que la curva de las precipitaciones, me da una
superficie que representa la sequía. Lo mismo para Córdoba, pero sucede al revés que en Patagonia. Las temporadas de sequía son durante el otoño-invierno. Entonces es ahí en esa época en donde ocurren los incendios. En los alrededores de Buenos Aires, por ejemplo, hay también interfaz urbano-rural, pero tenemos permanentemente una época húmeda durante todo el año, por eso no ocurren los incendios. Otro tipo de conflictos humano-ambientales, nosotros estamos entrando en la naturaleza, entonces la estamos fragmentando también. No solamente tenemos problemas nosotros, sino se los causamos al ecosistema. A través de la fragmentación del hábitat, disminuye el almacenamiento de carbono, hay pérdida de biodiversidad, sobre todo por la introducción de especies exóticas, que muchas veces encuentran sitios apropiados o condiciones apropiadas para naturalizarse. Hay predación de la fauna silvestre por los animales domésticos, hay contaminación por luces y ruidos, incremento de las enfermedades zoonóticas, cambios en la hidrología, y todo esto también, sobre todo los incendios, se ve exacerbado por el cambio climático, que se espera que va a aumentar la frecuencia, la intensidad y la severidad de los fuegos. Bueno, ¿cómo se clasifica la IUR, la interfaz urbano-rural? Hay dos tipos, intermix e interfaz de borde. Intermix es cuando las casas están entremezcladas en la vegetación. Hay una casa, vegetación, otra casa más dispersa, rodeada por vegetación. Mientras que la interfaz de borde es un grupo de casas más densas, como un aglomerado, que están cerquita o limitando la vegetación natural. Esta clasificación se hizo para un mejor entendimiento y determinación de las normas. Acá vemos una imagen de la ciudad de Esquel, por ejemplo, en donde tenemos interfaz de borde. Acá ven las casas, están muy cerquita, o acá limitando con las forestaciones, con el bosque nativo, y todo esto es el casco urbano. Todo esto es interfaz de borde. Mientras que acá vemos imágenes de casas que están entremezcladas en la vegetación. Ven acá los techos, en el bosque nativo. Esto se llama intermix. Cuando hay intermix en un lugar nos da la pauta hacia dónde está creciendo, porque después esto se va llenando. Cuando hay una casa, después con el tiempo al lado hay otra y se va haciendo como un pequeño casco urbano a lo largo del correr del tiempo, ¿no? Bueno, gran parte de mi trabajo de doctorado se abocó a hacer los mapas de interfaz urbano-rural. Para ello necesité determinar la ubicación de cada una de las casas, junto con la cobertura de la vegetación y un programa, pude lograr estos mapas, ¿no? ¿Y para qué los hice? Para saber dónde estaba la interfaz urbano-rural realmente, qué superficie tiene, qué tipo de vegetación se tiene en ese tipo de lugares, monitorear el crecimiento, saber cuánto creció, comparar un momento a otro, hacia dónde crece, y además me sirve para saber cuántas casas y personas hay que proteger del fuego, sobre todo en la interfaz urbano-rural de mis áreas de estudio, ¿no? ¿Qué áreas hay que priorizar para su manejo? ¿Cuáles son los lugares más vulnerables y de mayor riesgo? Saber a quiénes viven y entonces saber a quiénes van dirigidos los planes de prevención. Y también para diseñar vías de evacuación. Bueno, acá les muestro tengo dos áreas de estudio distintas, pero a su vez muy parecidas entre sí. La primera, que es esta, que ocupó el límite oeste entre el Río Negro y Chubut, que abarcó las localidades del Follé, Mallinogado, el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y el Pollén, que ocupó 370.000 hectáreas. Mientras que este otra área de estudio más al sur, que ocupó 325.000 hectáreas, incluyó las localidades de Cholila, Esquel, Trevelin, Lago Rosario, Los Cipreses y la aldea Polar. Esta es la primera área de estudio, la de más al norte.
Vemos que esta es la delimitación de ese área de estudio. Y lo que está pintado de rojo y amarillo es en conjunto toda la interfaz urbano-rural. Lo rojo es la parte de intermix, las casas entremezcladas en la vegetación. Y lo amarillo serían los cascos urbanos, que también están considerados como interfaz de borde, en este caso, porque están muy cerca de la vegetación. Están a menos de 2,5 kilómetros de la vegetación natural. Esos 2,5 kilómetros se consideran porque es lo que en promedio puede volar una pavesa. Una pavesa es un pedacito de vegetación encendida y puede originar un foco secundario y después un incendio. Para el año 1982 teníamos 12.000 hectáreas de interfaz urbano-rural y 9.400 casas. Esto era el 6% de todo el área de estudio, pero ahí estaba la gran mayoría de las casas. Esto creció en 35 años. Para el 2016 ya teníamos 25.000 hectáreas para toda esta zona de interfaz urbano-rural, en donde se ubicaban 13.000 casas. Esto es solo el 8% de todo el área de estudio, pero hoy se ubican el 97% de las casas. Este es el área de estudio de más al sur, y después me voy a enfocar más en este lugar. Acá por acá está Cholina, Esquel, Trevelin. Esto es para el año 1982, en donde teníamos 14.000 hectáreas en conjunto de interfaz urbano-rural y 9.000 casas. Mientras que para el año 2022 ya hay 23.500 hectáreas de interfaz urbano-rural y 25.000 casas. Esto me significó un aumento de la superficie en un 80% y un aumento de las casas en un 127%. Vemos que más hacia el sur del área de estudio hay más interfaz urbano-rural que por acá. En los últimos 10 años, Trevelin creció hacia el bosque, considerado que estos son intermix, en 3.500 hectáreas. Mientras que Esquel creció en su parte de intermix, en las casas entremezcladas en la vegetación, 1.600 hectáreas para el mismo periodo. Esto se espera que con el tiempo también se pinte de color amarillo, y esto se vaya corriendo. También lo que se observa, como en otras partes del mundo, es que en las áreas de interfaz urbano-rural se vayan creciendo a lo largo de los caminos, ¿no? Esta es la misma área en donde muestro la superficie de los incendios para el mismo periodo de crecimiento que considero. Las áreas pintadas de naranja son la superficie de los incendios y las más oscuras representan los incendios más recientes. Acá vemos que la mayor parte de los incendios están también donde están las interfaces urbano-rurales. Y no sé si alcanzan a ver acá unos triangulitos color fucsia-violeta que están dentro o muy cerca de la interfaz urbano-rural. Esos son los puntos de ignición o las ocurrencias de fuego, la mayoría de las cuales fueron extinguidos, pero que el 65% de los mismos ocurren en la interfaz urbano-rural. Esta es una situación que se repite en todas partes del mundo. La gran mayoría de las emisiones son en la interfaz urbano-rural. Y en general, los incendios de vegetación en el mundo han disminuido en cantidad y superficie. Pero contrariamente, hubo un aumento de los incendios alrededor de la interfaz urbano-rural. Ahora hay un 35% más de incendios en este tipo de áreas. Esta es la localidad de Trevelin, vista desde el Google Earth, en donde yo remarqué las casas. Los circulitos de color rojo, o rosado, es la ubicación de las casas, mientras que la línea naranja representa el límite entre la interfaz urbano-rural y lo que no es. Y estos son los incendios
Ven los rojos, los azules, acá hay otros rojos. Acá tocó ya el área de la aldea escolar, donde casi tuvieron que ser evacuadas en el año 2019. Esto es lo mismo para la ciudad de Esquel. Todo lo que es rosado, no se ven tan bien los puntitos, pero representan las casas y los distintos incendios. Este fue el incendio del año 2020, que cobró gran espectacularidad porque se podía ver de todas partes de la ciudad. Fue justo antes del comienzo de la pandemia. Y esto es como se veía ese incendio durante la noche, que por suerte no tuvo ningún daño que lamentarse y tampoco ninguna víctima. Y fue rápidamente extinguido por los servicios de supresión del fuego. Este es otro incendio que se acercó mucho a la ciudad de Esquel, estuvo a 6 kilómetros de uno de los barrios periféricos en el verano del 2024, donde estuvieron a punto de evacuarse las personas que vivían en ese barrio. Todo esto rojo muestra el incendio del hoyo del 2021. Esta es la ciudad del Bolsón, todo lo largo, y esta es la parte norte de la comarca andina. Este último incendio de acá abajo quemó 511 casas y fallecieron 3 personas. Y estas son algunas de las imágenes posteriores al incendio. Tenemos, por ejemplo, hay una casa que se salvó. Si en el botón del medio tiene la punto. Gracias. Vemos acá la montaña quemada, los árboles también, pero esta casa se salvó porque estaba libre de vegetación alrededor, bastante limpia y con el pasto corto y húmedo. Esta es otra foto después del incendio donde se están erigiendo casas en el mismo lugar en que se quemó. Bueno, otra de las preguntas que me hice fue ¿cuánta superficie queman los incendios? Entonces, este gráfico representa esta curva representa el número de incendios, la curva roja, mientras que las barras negras representan la superficie quemada a lo largo de los años. Este incendio es el de Cholila, que quemó en mi área de estudio casi 27.000 hectáreas. Entonces lo que pude calcular es que el 1,5% de los incendios son responsables del 60% del área quemada. Y que el 80% de los incendios ocuparon entre 0 y 100 hectáreas. Y el 14% de los incendios quemaron entre 100 y 500 hectáreas. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber muchos incendios que son apagados, pero hay un incendio grande que no se puede apagar o que es muy difícil de extinguir. Y esto también está en concordancia con lo que ocurre en otras partes del mundo, sobre todo en el oeste de Estados Unidos y en la península ibérica, en donde el 2 o 3% del número de incendios son responsables de más del 90% del área que se quema. Esta es otra vez el área de estudio del noreste de Chubut. Acá está delimitado en líneas entrecortadas azules. Y estos colores representan el tipo de vegetación que hay acá, ¿no? Lo amarillo es la estepa, lo verde son bosques nativos de ciprés coihue o de ciprés de la cordillera, puros. Lo anaranjado son bosques bajos de mira y matorrales, y estos más azul, con formas más geométricas, son las plantaciones exóticas. Entonces lo que más se quema en este área de estudio son principalmente mirantales, bosques de ciprés coihue, en primer lugar, luego matorrales, después la estepa y por último la vegetación. Esta es una imagen más en foco de la ciudad de Trevelin, en donde vemos que hay varias cosas. Está rodeada casi en su parte norte-noreste por estepa, y lo que más se quema justamente es la estepa. Luego los matorrales y después los mirantales, en cantidad de superficie. Por último, analicé los marcos culturales de los habitantes de estas dos regiones para saber
Los marcos culturales son esquemas de interpretación que tenemos las personas para ubicarnos, identificar y clasificar lo que ocurre en un espacio, en su espacio de vida, ¿no? Es decir, que es una forma de ver o de pensar sobre un tema que está vigente en la sociedad. Esto lo hice para saber, para contar con una base de conocimiento, a ver qué saben las personas para cómo comunicarles de cómo podemos prevenir estos incendios, ¿no? Porque, dado que este tipo de eventos son no deseados, sobre todo en la interfaz urbano-rural, y no se solucionan con apagar el foco ignio, se solucionan con prevención, me pareció muy importante empezar a investigar un poco en este tema. Entonces, establecí dos tipos de actores que me parecieron los más importantes. Los gestores del recurso natural, por un lado, y los usuarios de ese recurso, que son los habitantes comunes de la interfaz urbano-rural. Porque pensé que ambos tendrían que tener distintos puntos de vista en relación a los incendios. Para ello utilicé un método que se llama método Q, que se utiliza, que tiene base estadística, pero que se utiliza mucho en las ciencias sociales para investigar sobre cuestiones ambientales. Y se basa sobre todo en entrevistas. Entonces, los resultados serían estos, ¿no? Se diferenciaron dos grupos bastante bien, sobre todo en relación al tema de que el fuego es parte o no del ecosistema. Un grupo piensa que el fuego puede ser que ocurra naturalmente, pero cuando es iniciado por las personas, no. Entonces no es parte del ecosistema. Y esto es lo que pensaron los habitantes de la interfaz urbano-rural de la parte norte de la comarca andina, es decir, los habitantes del Bolsón, Lagopuelo, el Puyén y el Hoyo. Esto también puede ser atribuido a que son gente que fue a vivir en algún momento a estos lugares y no conocen cómo funciona el ecosistema. Por otro lado, este grupo, como experimentó el incendio del Hoyo, que fue muy terrible, obviamente, piensan que los recursos para combatir los incendios no son los adecuados. Y por el mismo motivo, esperan que el Estado les provea o les facilite de soluciones habitacionales. En cambio, el otro grupo, que también estaba muy marcado, sí piensan que el fuego es parte del ecosistema. El otro grupo estaba conformado por todos los gestores y los habitantes de la interfaz de Quel y Trevelin, o sea, de la parte sur. Ellos, bueno, la gente de los habitantes, sobre todo de la isla, vio cómo los incendios ocurrían, que quemaban parte de la vegetación nativa y que fueron extinguidos rápidamente, o sea, siempre fue exitoso, sobre todo los dos últimos incendios que mencioné, el del 2020 y el del 2021. Por eso también piensan que los recursos para combatirlos son los adecuados. Y debido a estos incendios, sobre todo los habitantes, no solamente los gestores, tomaron conciencia de que el fuego puede llegar hasta sus casas, porque en realidad se veían las cabezas volar muy cerca, pero que se extinguían. Entonces, algunos grupos dentro de los barrios, algunas juntas vecinales, se reunieron y trataron de ver la forma de concientizar al resto de los vecinos y de organizar actividades para bajar el riesgo que tienen en las casas, hacerse un poco más responsables. Por otro lado, y en un segundo plano, observé que había dos grupos de gestores que se diferenciaban en su forma de pensar de acuerdo a cómo manejarían el paisaje. Entonces vi que había un grupo muy conservador que dejaría el paisaje tal como está, que sería el grupo 1, mientras que el otro grupo comprende la necesidad de que manejando la vegetación, manejando el bosque, se pueden prevenir los incendios o por lo menos bajar el riesgo de los mismos. Ahora, esto trae aparejado de que si alguien se asienta en el bosque, tiene que cortar los árboles y
y eso cae alrededor y eso trae aparejado un cambio irreversible en la vegetación. Entonces hay gestores que en eso no están de acuerdo y otros sí. Por otro lado, el grupo más conservador no está tan de acuerdo que se brinden tan fácilmente los servicios básicos y la regularización de los títulos de propiedad a las personas que se asientan en este tipo de lugares, porque eso estimularía a otros a hacer lo mismo y agrandar el espacio del interfaz urbano-rural. Con lo cual se tensionan los servicios de supresión y manejo del fuego, porque van a tener que defender a más personas, más casas y más vegetación. Y también van a necesitar más recursos. Entonces esos recursos tienen que ser desviados de otras áreas hacia ellos. Por otro lado, el grupo no tan ambientalista piensa que sí, bueno, una vez que ya están instalados, facilitemos todo lo que se pueda, porque así también se hacen responsables de manejar alrededor de su casa. Bueno, los más conservadores, por supuesto, piensan que la naturaleza está primero, por encima de ellos, en cambio los otros no. Esas eran las diferencias entre las opiniones entre los grupos, pero también tienen coincidencias. Coinciden, a pesar de que coinciden en el manejo sustentable de los bosques, a pesar de que un grupo de gestores no está de acuerdo con eso, pero la mayoría de los entrevistados coinciden en que tiene que haber un manejo sustentable de los bosques. Piensan que tiene que haber un soterramiento de los cables de electricidad. Esto es porque los últimos incendios, los más catastróficos, fueron iniciados por desperfectos en el tendido eléctrico, tanto en la parte norte de la comarca como en el sur. También piensan que el ambiente natural no está bien gestionado, y esto es porque quieren más gestión de los recursos naturales. Y piensan que el planeamiento del uso de la tierra es fundamental. Todos piensan lo mismo porque eso podría llegar a dar un límite hasta dónde queremos expandirnos como sociedad en el desarrollo de las edificaciones. Bueno, esto es una imagen del tendido eléctrico en las cercanías del hoyo. Acá ya la vegetación se quemó un poco. Esto tendría que estar mantenido, tendría que estar libre por debajo y por lo menos 2 o 3 metros a cada uno de los costados de las líneas eléctricas, porque esto en algún momento chisporrotea y enciende la vegetación cuando se dan las condiciones meteorológicas para ello, por ejemplo, bajo una relativa grandes vientos que propagan el fuego por todos lados. Esto fue lo que inició el incendio del hoyo que quemó las 511 casas. Estas son imágenes también de barrios de la interfaz urbano-rural. Esto es en scale de lo que no hay que hacer. Esto es un corte transversal de un cerco vivo. Vemos como acá hay un montón de hojitas y ramas secas. Si hay una pavesa acá, el fuego se propaga muy fácilmente. A raíz del incendio del 2020, una de las juntas vecinales logró que se cambiara el código de planeamiento urbano, que antes decía que entre los terrenos, sobre todo en las afueras de la ciudad, tendrían que estar divididos no por paredes, sino por cercos vivos, lo cual es un error enorme. Eso se logró cambiar. Esto es una vereda, la vereda no puede estar así. Esto es un bosque en el medio de un terreno en las afueras de la ciudad. No sé si alcanzan a ver la cantidad y la continuidad de combustible, tanto en el plano horizontal como en el vertical. Tenemos que considerar y saber que la altura de la llama, cuando hay un incendio, en algunos momentos alcanza 2 a 3 veces la altura de la planta. Entonces eso genera un montón de calor y podemos calcular cuánta llama puede tener en un momento. Y los techos hay que mantenerlos limpios, porque las pavesas que vuelan de este tipo de vegetación, donde primero caen son los techos. Entonces, si el techo está cubierto por material seco o biomasa,
se puede empezar a sentar la casa por el techo, y lo que cubre casi siempre. Bueno, por último, las conclusiones. Las áreas de interfaz urbano-rural en el oeste del Chubut se están expandiendo, están creciendo hacia el bosque nativo. Esto es una tendencia que es irreversible. Encontramos que los últimos incendios están, la gran mayoría, sobre la interfaz urbano-rural, también en San Miguel. Y por lo tanto, debemos ver a través de estos mapas, que son muy útiles para saber en dónde tenemos que priorizar las áreas de manejo. Y hay que manejar esas áreas en función de prevenir este tipo de eventos. Y también tenemos la necesidad de lograr acuerdos entre los distintos actores para lograr comunidades seguras. Bueno.